Eso es lo que no escuchó. ¿Está bien? ¿Eso? ¿Sí? No Sí, escuchó. profe. Sí. Le decía que ley formal, como dice la diapositiva, es aquella que surge del Congreso siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución para la sanción de la Constitución establece un procedimiento que dice que hay una Cámara de Origen y una Cámara Revisora. La Cámara de Origen puede ser cualquiera de las dos, se discute en la Cámara de Origen y de ahí pasa a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora también lo discute, de ahí se hace el debate y una vez aprobado el Congreso pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Una vez promulgada queda sancionada, se llama una ley a la cual se le pone un número. Esa es ley formal, ¿no? Ahora bien, a esa ley formal, que sería la ley propiamente dicha, la emanada del Congreso, etcétera, etcétera, también está la ley material, que es toda norma emanada del Estado, que sea general y obligatoria, o sea, aplicable a todos los habitantes, que puede ser un decreto, puede ser una resolución ministerial, puede ser una disposición de un director, o sea, puede ser actos emanados de otros órganos, que no son el Congreso propiamente dicho. Entonces, esas son, se les dice ley, por eso dice ley en sentido material, porque son obligatorias para todos, pero no son ley propiamente dicha. La ley propiamente dicha es solamente la que emana del Congreso. Entonces, ley formal sería la norma general y obligatoria que emana del Congreso, conforme a lo que dice la Constitución. Mientras que ley material sería toda norma de carácter general y obligatoria que emana de cualquier órgano del Estado. Esa sería la diferencia entre una y otra. ¿Está bien? ¿Lo entendió ahora? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Bueno. Si alguien apaga el micrófono, que... Bueno. A continuación, la tercera fuente inmediata, como dice la diapositiva, sería la costumbre. La costumbre, como dice ahí, es la repetición de actos con conciencia de obligatoriedad. O sea, es lo mismo que la costumbre común. En el derecho, también hay veces que la costumbre tiene la fuerza de ley, ¿no? Nosotros, dentro de un rato, vamos a ver que en materia de derecho constitucional hay también costumbres que son fuentes del derecho. Por ejemplo, dentro de un rato vamos a ver cómo se reforma la Constitución. Ahí yo les voy a enseñar que la Constitución tiene una fórmula escueta de la reforma, y sin embargo la costumbre ha ido estableciendo. Por una Bueno, costumbre. sería que ¿cómo? Sería que nos rige por una costumbre. Claro, o sea, ya ¿Bien? se instauró originariamente el juicio por tribunal y no por jurado, y queda así como si fuera una costumbre constitucional que los juicios se hacen por tribunal y no por jurado, ¿no? Por supuesto, ya se estableció por ley y todo eso. Serían dos casos, ¿no? Para ponerle, pero fundamentalmente la costumbre de la reforma de la Constitución es la más gráfica, porque en esa no hay ni una ley dictada, simplemente es la costumbre. Ahí es claramente, se hace siempre así, digamos. Se hace siempre así. Esa sería la costumbre. Entonces, las fuentes inmediatas de la Constitución, resumiendo, cuando yo les pregunto, la Constitución, la ley, no todas las leyes, sino las leyes reglamentarias de la Constitución, y en tercer lugar, la costumbre, o sea, repetición de actos con conciencia de obligatoriedad. Y las fuentes inmediatas, o sea, las que hay que recurrir después de las fuentes inmediatas,
sería la doctrina, que son los autores estudiosos del derecho constitucional, que uno recurre, que opina tal, yo por él, para ver que en los apuntes o en las clases cuando les doy, digo, hago referencia a Vidal Campos, a Ekmejian, a diferentes autores doctrinarios del derecho constitucional que hacen la interpretación de la norma constitucional. Después la jurisprudencia, que es los fallos, o sea, la sentencia de los jueces, fundamentalmente de la Corte Suprema. La Corte Suprema es la que hace jurisprudencia, o sea, la que establece la forma, cómo se interpreta, cómo debe interpretarse la norma constitucional. La establece a través de una sentencia en un caso dado, y eso ya sirve como obligatoriedad para los demás casos. Porque los jueces superiores, o sea, jueces y cámaras, todo que están por debajo de la Corte, tienen que interpretar la Constitución como la interpreta la Corte Suprema de Justicia. Eso sería la jurisprudencia. Y por último, la otra fuente sería el derecho comparado. El derecho comparado es cómo son las normas similares que establecen otras constituciones. En el caso nuestro, principalmente nuestra principal fuente constitucional de derecho comparado ha sido la Constitución de Estados Unidos. La Constitución argentina está hecha mayormente sobre la base del modelo de la Constitución norteamericana. Entonces, la Constitución de Estados Unidos es fuente de nuestro derecho constitucional. Nos sirve para interpretar la Constitución, el saber cómo se ha interpretado la misma Constitución, la misma norma, por el derecho constitucional norteamericano, o sea, de los Estados Unidos. Entonces, esas serían fuentes inmediatas y fuentes mediatas. Profe, ¿Sí? en Derecho Privado 1 habíamos estudiado que la costumbre era una fuente mediata, o sea, significa que la costumbre dentro del derecho civil es una fuente mediata, pero dentro del derecho constitucional es una fuente inmediata, ¿sí, no? Exactamente. Bien. Te hago la aclaración. No vamos. A ver, ¿yo por qué se la pongo como fuente inmediata dentro del derecho constitucional a la costumbre? Porque justamente por el ejemplo que le he puesto, que es el sistema de reforma de la Constitución. En el derecho constitucional, la costumbre, justamente en materia de reforma y en otros temas también, es inmediata. O sea, cuando yo dentro de un rato les enseñe cómo se forma la convención constituyente, cómo, qué tipo de acto emite el Congreso, etcétera, etcétera, todo está hecho en base a la costumbre, que en ese caso funciona como fuente inmediata. Funciona como fuente inmediata. Yo, de todos modos, pienso que también en el derecho comercial particularmente, por ejemplo, los usos y costumbres del comercio son fuente inmediata, en mi opinión. Pero, bueno, a ustedes les han enseñado que es fuente inmediata y podría ser que en ese derecho sea interpretada de manera inmediata. No comparto esa opinión, pero ustedes tienen un profesor, una plantel de profesor específico de la materia, de modo que ustedes sigan lo que les enseña el profesor de la materia, ¿no? Yo digo que en materia civil sí, pero en materia comercial, los usos y costumbres en muchos casos son inmediatos. ¿Está bien? Sí, profe. Profe, ¿usted estaba grabando la clase ahora? Sí, la estoy grabando. Porque a mí me parece que está en pausa el grabado, no sé si Está solo a pausado, mí me aparece. está pausado porque usted ha formulado una pregunta. Entonces, Ah, uso bien. para las preguntas. Ya les he explicado a ustedes el primer día, vuelvo a explicarles, que yo manejo la pausa a los efectos de que ya la grabación salga editada. Es decir, editada significa que contenga lo que ustedes necesitan de la clase. De tal modo, las preguntas no salen grabadas porque justamente son explicaciones adicionales. Ah, bien, bro. Gracias. Bien.
Siguiendo el programa, entonces pasamos a la Constitución, es el punto que sigue, ¿no? Si yo los llevo al programa, ustedes tienen el programa delante, ¿no? Ahí está el programa, miren, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Hemos terminado el primer punto, ahora entramos en el segundo punto de la orilla, que es la Constitución. Concepto, clasificación de la Constitución. Vamos al concepto de Constitución, aquí lo he puesto el concepto, ¿no? Esta es un concepto de Constitución que es el que me gusta a mí que manejen, es el que manejamos de la cátedra, pero ustedes lo pueden, mejor sale explicado como si fuera desgranada la definición. Tenemos entonces que la Constitución es un conjunto de normas, ¿no? Son normas, ustedes abren la Constitución y van a encontrar normas. Cualquier artículo que abran es una norma, ¿no es cierto? El artículo tal dice, recién hemos puesto el ejemplo, el artículo 1 dice la Nación Argentina adopta para su gobierno una forma representativa, republicana y federal. Bueno, eso es obligatorio, tiene que ser representativo, republicano y federal. O sea, todas son normas. En segundo lugar, decimos que son emanadas del poder soberano del pueblo. O sea, el que dicta las normas que están en la Constitución es el pueblo soberanamente. O sea, no hay nadie por encima del pueblo que le imponga qué normas constitucionales va a establecer ese pueblo. Entonces, por eso decimos emanada poder soberano del pueblo. Dice, reunidas en un documento escrito. O sea, ustedes tienen, esto es un documento escrito. O sea, esta es la Constitución. Están reunidas en un solo documento. Esta es la Constitución. Tiene, tiene, ¿no es cierto?, un solo documento que tiene 129 artículos, más uno que es bis, o sea, 130, tiene disposiciones transitorias, etcétera, etcétera. En un solo cuerpo que se llama Constitución. Después dice con supremacía sobre las demás reglas de derecho. Ya les he enseñado algo de eso y vamos a volver ampliamente sobre eso en el último punto de esta bolilla. Con supremacía quiere decir, como les he enseñado la vez pasada, que las normas tienen jerarquía, o sea, hay normas de jerarquía superior y normas de jerarquía inferior, que la Constitución está en la máxima jerarquía y que todas las normas tienen que adecuarse a la Constitución para ser válidas. Si no se adecuan a la Constitución, no son válidas, son inconstitucionales, que es lo mismo que decir nulas. Entonces, eso quiere decir supremacía. Ya se lo voy a enseñar dentro de un rato. Y después, ¿qué es lo que hace la Constitución? Como hemos estudiado del derecho constitucional. Organiza la estructura fundamental del Estado. O sea, organiza, dice, bueno, el Estado va a tener tres poderes, ¿no es cierto? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Cada uno va a estar organizado de esta manera. El ejecutivo va a tener un presidente y un vicepresidente, va a tener ministros. El legislativo va a tener dos cámaras, una Cámara de Diputados y otra Cámara de Senadores. El judicial va a tener una Corte Suprema de Justicia y va a tener tribunales inferiores. O sea, organiza la estructura fundamental del Estado. Después, establece las atribuciones de los órganos. Ustedes ahí van a ver que en el artículo 75 establece las atribuciones del Congreso. Dice, el Congreso corresponde, ahí están las atribuciones del Congreso. En el artículo 99 van a encontrar las atribuciones del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente. Y en los artículos 116 y 117 van a encontrar las atribuciones del Poder Judicial. O sea, establece atribuciones de los órganos del gobierno. Y por último, decimos, enuncia los derechos y garantías de las personas, los habitantes. Ustedes ya les he enseñado que la Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. En esa parte dogmática, en esa parte que va del artículo primero hasta el artículo 44, 41, a ver, les digo con precisión, porque aquí la tengo, la Constitución, que va desde el artículo primero hasta el artículo exactamente 43, donde está el amparo y todo eso. Del artículo 1 al 43 son la parte dogmática. Ahí están los derechos y las garantías de las
personas. O sea, ahí dice qué derechos tenemos las personas. Derecho a trabajar, a navegar y comerciar, propiedad, igualdad, etc. Y las garantías, todo el artículo 18, donde está el juicio previo, ley previa, y después el artículo 43, que tiene el amparo, el habeas corpus y la verdad. Y después también, con jerarquía constitucional, están los tratados internacionales de derechos humanos, como ya les he enseñado en la clase pasada, que están enumerados en el artículo 75, inciso 22, y esos ahí tienen también contenidos, derechos y garantías. Por ejemplo, yo cuando les enseño los derechos, les voy a enseñar que el derecho a la vida, por ejemplo, no está enumerado en la Constitución, lo que está establecido en los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, no está en la Constitución, sino está en los tratados. Por eso enuncia los derechos y garantías de los habitantes, tanto los que están enumerados en la Constitución como los que están enumerados en los tratados internacionales. Eso es la Constitución. Ustedes la dan así, parte por parte de la definición para poder explicar qué es la Constitución. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. En donde estén, tienen la Constitución. Esa es, nosotros los argentinos tenemos una Constitución escrita, reunida en un único texto, que es esta, la Constitución que tenemos. Y después hay constituciones que no son escritas o están escritas en normas dispersas. Es el caso de Inglaterra, por ejemplo, que tiene normas que serían constitucionales, pero no unidas en un cuerpo legal que diga esta es la Constitución de Inglaterra. No, Inglaterra no tiene una Constitución reunida en un solo cuerpo legal, sino tiene varias leyes constitucionales, por ejemplo, la Carta Magna, la Declaración de Derechos, etcétera, etcétera, tienen diferentes normas. Esas hacen tienen la jurisprudencia, etcétera. Todo eso conforman la Constitución inglesa, pero no hay una Constitución escrita, reunida en un solo cuerpo legal. Entonces, escrita y no escrita. Es una primera clasificación. Y una segunda clasificación sería, teniendo en cuenta el procedimiento de reforma, o sea, cómo se reforma, está la Constitución rígida, flexible y pétrea. La Constitución rígida, como lo dice ahí la diapositiva, léanla. Como dice ahí la diapositiva, dice, es aquella que para reformarse requiere un órgano y un procedimiento o un procedimiento distinto al que se necesita para reformar las leyes comunes. O sea, ya vamos a ver, ese es el caso nuestro de la Constitución argentina. La Constitución argentina la reforma un órgano distinto del que hace las leyes. Ya les he enseñado yo a ustedes, les sigo repitiendo porque eso tiene que entrar aquí al cerebro y formatearlo bien para que les quede claro siempre. Yo ya les he enseñado que la Constitución la reforma un órgano distinto del que hace las leyes. Las leyes las hace el Poder Legislativo, mientras que la Constitución la reforma el Poder Constituyente, que es otro órgano distinto, se llama Convención Constituyente ese órgano, no es un órgano permanente, por eso, a ver, el Congreso sí está allá en Buenos Aires, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, uno va y dice, ahí está el Congreso, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde está la Convención Constituyente? No, no es un órgano permanente, se reúne cuando hay que reformar la Constitución. Entonces,
nosotros tenemos una constitución rígida porque la reforma un órgano distinto del que hace las leyes. Después está las constituciones flexibles, que las reforma el mismo órgano que hace las leyes. Sería el caso de Inglaterra. Como Inglaterra no tiene constitución escrita reunida en un cuerpo legal, entonces cambia las normas constitucionales, igual que puede cambiar las normas legales. Y en algunos casos, hay casos de algunas constituciones provinciales, que también puede reformar normas puntuales de una constitución, puede reformar la misma legislatura, pero con un procedimiento distinto, no con el mismo procedimiento. Entonces, y después la pétrea. La pétrea sería la que no se puede reformar. A ver, ¿puede haber una constitución que no se puede reformar? Bueno, generalmente no hay constituciones que no se pueden reformar porque un país determinado, un pueblo determinado puede hacer una revolución y reformar la constitución. Lo que decimos que hay es contenidos pétreos o bien cláusulas que hacen que la constitución sea pétrea temporalmente. Ponemos ejemplos de los dos. Por Y después también decimos que hay contenidos pétreos. Por ejemplo, nosotros, el federalismo que está establecido en la Constitución, se considera un contenido pétreo porque forma parte de nuestra historia, ¿no es cierto? O sea, nosotros el federalismo lo hemos establecido ya desde el Pacto Federal de 1831. Entonces, un acuerdo básico de las provincias que el país va a ser un país federal. Entonces, esa sería irreformable, a pesar de que no hay ninguna norma que diga que tal parte de la Constitución o tal contenido no se puede reformar. No hay ninguna parte. Entonces, esa sería la clasificación en rígida, flexible y pétrea. Tenemos entonces Constitución, clasificación, escrita, no escrita y conforme al procedimiento de reforma, rígida, flexible o pétrea. ¿Alguna pregunta? Paro aquí No, entonces. profe, entendido. Bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas, si está todo bien, están todas las manitos Claro. listas. Vamos al programa. Tendríamos, chicos, ahí ahora el tercer punto. Poder constituyente, concepto, originario derivado, etcétera, etcétera. Lo que sería el tercer punto. Vamos entonces al poder constituyente. O sea, nosotros vamos a estudiar ahora, ¿no?, el poder constituyente. Acuérdense que yo les estoy enseñando, ¿no es cierto?, derecho constitucional. Yo les estoy enseñando entonces normas que forman parte, o sea, normas que forman parte de la Constitución, que tienen jerarquía superior a las leyes y que emanan de un poder distinto del que hace las leyes. Cuando ustedes estudian civil, comercial, laboral, ¿no es cierto?, ustedes estudian leyes. El Código Civil y Comercial es una ley. La ley de contrato de trabajo es una ley. O sea, emanadas del poder legislativo. Mientras que cuando estudiamos la Constitución, estamos estudiando normas que emanan de otro poder, de jerarquía superior a las leyes, o sea, las normas constitucionales, que emanan de un poder que se llama constituyente, que es
superior al poder legislativo. Definimos al poder constituyente como la capacidad soberana que tiene el pueblo para darse un ordenamiento jurídico-político fundamental que establezca, como he dicho recién, la organización del Estado, los derechos y garantías de las personas que lo hagan. Ese sería el poder constituyente, que tiene dos clases, que sería el originario y el derivado. El originario es el que se ejerce para dar la primera constitución. En nuestro caso, el poder constituyente originario sería el que se ejerció en 1853, cuando se sancionó la primera constitución. Y el derivado sería el poder constituyente que se utiliza para la reforma, o sea, para cambiarla la constitución. El originario es para dictarla por primera vez y el derivado es para reformarla, o sea, para cambiarla cuando se considere necesario. Esto sería el poder constituyente. Yo asumo, ¿no?, que el poder constituyente es un tema jurídicamente difícil de entender, de encuadrar, por lo cual lo digo lentamente y por lo cual les pido que si me quieren preguntar algo, lo pregunten. Si no han entendido algo, si algo no les cuadra, digamos, en la cabeza, me preguntan y yo lo explico inmediatamente ahora. Entienden bien que es distinto poder constituyente del poder legislativo, que uno dicta normas constitucionales que tienen jerarquía superior a las normas legales que dicta el Congreso, el poder legislativo, y que es de dos clases, el originario y el derivado. El originario para dar la primera constitución y el derivado para reformar. ¿Está bien? ¿Está bien entendido? ¿Alguien tiene alguna duda? Me refiero a dudas sobre lo que he dicho, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Profe, ¿quiénes conforman el poder constituyente? Bueno, dentro de un momento yo les voy a enseñar quiénes lo conforman. Pero le voy adelantando un poco para que uno, porque a lo mejor uno así lo va clarificando. El poder constituyente, he dicho yo que está ejercido por un órgano que se llama Convención Constituyente. Ya les voy a enseñar en 2 minutos ese tema, ¿no? Esa Convención Constituyente está integrada por personas que elige el pueblo, ya vuelvo, repito sobre eso, que se llaman convencionales constituyentes. Ellos se reúnen. ¿Me han entendido? Bien, profe, muchas gracias. Bien. Yo les pongo para diferenciar el poder constituyente del poder constituido. En realidad, esta diapositiva es, o sea, tienen que tener presente que el poder constituido es aquel que, digamos, es el ejercicio material del poder constituyente, ¿no es cierto? O sea, el poder constituido sería, ¿no?, el que ejerce. A ver, aquí lo tienen más, digamos, creo que la diapositiva que sigue lo aclara más. No, esta ya es la reforma. Los poderes constituidos, chicos, serían los que llevan a la práctica la constitución creada por el poder constituyente. O sea, explico, ¿no?, para que les quede más claro. La constitución dice que al organizar la nación argentina, crea 3 poderes, ¿no es cierto? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. El ejecutivo dice que va a ser ejercido por un presidente y vice, el legislativo por el Congreso, 2 cámaras, bicameral, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Poder Judicial, Corte Suprema y demás tribunales inferiores. El poder constituido sería esos órganos, o sea, sería el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, esos órganos que llevan a la práctica las normas constitucionales. O sea, cuando el juez va a fallar, va a dictar sentencia en un caso, entonces aplica la Constitución. Cuando el presidente va a emitir un decreto, tiene que respetar la Constitución. Aplica lo que dice la Constitución. O sea, él dicta un decreto, por ejemplo, que organiza la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, la Constitución dice
que el presidente está facultado, dice en el artículo 99, todas las atribuciones para dictar normas que organizan la administración pública, por ejemplo. Entonces está ejerciendo la Constitución. Cuando el Poder Legislativo se reúne y dicta el Código Civil y Comercial, entonces está ejerciendo lo que dice la Constitución. La Constitución dice, artículo 75, inciso 12, les he dicho recién que en el 75 están las atribuciones del Congreso, en el inciso 12 dice dictar los códigos civil, comercial, penal. Bueno, entonces está ejerciendo lo que dice la Constitución, está dictando o reformando el Código Civil y Comercial. Está dictando normas del Código Penal o reformando el Código Penal, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los poderes constituidos, los que llevan a la práctica la Constitución, lo que dice el Poder Constitucional. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, profe, entendido. ¿Todo bien? Profe, ¿el poder constituyente sería elección del pueblo? ¿Perdón? ¿Sería? ¿El Poder Constituyente sería qué? O sea, a elección del pueblo porque Sí, sí, exactamente. elegiríamos la convención. Claro. Ya le enseño en 2 minutos, ya le voy a decir que esos convencionales constituyentes los elegimos el pueblo. ¿Sí? Los elegimos nosotros de la misma manera. Ahora le enseño, pero está bien lo que usted pregunta, es correcto. Lo elige el pueblo, ¿sí? Recién hemos visto, eso para que ustedes vayan entendiendo, ¿no? Miren, la diapositiva anterior hemos dicho, cuando hemos definido, hemos dicho capacidad soberana que tiene el pueblo. O sea, el pueblo es el que se da la Constitución y el que la reforma. Pero como no nos podemos reunir todos, porque somos muchos, digamos, entonces elige el representante y los elige así como dice usted, señorita, o sea, los vota, como elegimos los diputados, como elegimos los senadores, como elegimos el presidente, el vicepresidente, el gobernador, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Bueno, vamos entonces al punto que sigue ahora, ¿no? Dice, lo que yo les voy a preguntar en el examen es, ¿cómo se reforma la Constitución? Ustedes ya saben que ustedes vienen a clase y ya saben lo que deben preguntar. Hay que tener claro qué dice la Constitución. Hemos dicho que siempre vamos a la primera fuente inmediata de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Solo dice eso que está en la diapositiva, el artículo 30. O sea, lo único que dice la Constitución es que la Constitución puede reformarse total o parcialmente, o sea, en todo o en cualquiera de las partes. Y después dice, la necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso, con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, y no se efectuará sino por una convención convocada de ley. Bien, eso es todo lo que dice. No dice nada más. Vamos poniendo eso bien en la cabeza. No dice nada más que eso. Bien, yo lo que hago es, yo les he sistematizado el artículo 30 para que ustedes lo puedan entender bien, ¿no? Mire, vamos a la diapositiva que sí. La reforma entonces tiene 2 etapas. O sea, para reformar la Constitución, para cambiarla, tenemos 2 etapas. La primera etapa que se desarrolla ante el Congreso. La primera etapa es en el Congreso, o sea, ¿ante qué órgano se desarrolla? Ante el Congreso. El Congreso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Volvamos a la Constitución que dice. ¿Qué dice el artículo 30? Dice, la necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso. O sea, el Congreso lo que tiene que hacer es declarar la necesidad de la reforma. Ahí lo he dicho técnicamente. Ahora lo digo vulgarmente para que uno lo entienda bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Congreso? El Congreso tiene que decir, es necesario reformar la Constitución. O sea, hay que cambiar la Constitución en algo. ¿Eso quién lo decide? El Congreso. El Congreso es el que dice si hay que cambiar. Y también decide si hay que cambiar total o parcialmente. Si hay que cambiarla totalmente, el Congreso dirá, es necesario reformar totalmente la Constitución. Y si hay que cambiarla parcialmente, el Congreso dirá, es necesario reformar parcialmente
y hay que cambiar los artículos, debe decir qué artículo, tal, 7, 9, 15, 28, etcétera. O sea, dice qué artículos están necesitados de reforma. Eso dice el Congreso. Bien. Yo fíjense que les pongo ahí en la diapositiva, y creo que lo dice el programa, qué problemas pueden presentarse. Porque claro, la fórmula, lo que dice la Constitución es eso nada más. Y eso es muy escueto. Escueto quiere decir breve, no da muchos detalles. Bueno, aquí es donde entra lo que les enseñé recién. Aquí entra la costumbre constitucional como fuente inmediata del derecho constitucional. Porque la pregunta sería, ¿cómo hace el Congreso para declarar la necesidad de la reforma? O sea, ¿qué hace el Congreso para decir es necesario reformar la Constitución? ¿Qué es lo que hace? Bueno, ahí hemos puesto, dicta una ley, lo hace por ley, es el Congreso sanciona ley, igual que la ley, sanciona ley, Cámara de Origen, Cámara Revisora y la sanción. ¿Dónde dice que sea por ley? No, no dice la Constitución que deba ser por ley. Ahí tienen ustedes en la diapositiva, eso es lo que dice la Constitución. No dice debe ser declarada por ley, no dice declarada nada más. Entonces, ¿quién dice que es por ley? ¿Quién dice que es por ley? La costumbre constitucional. Siempre se ha hecho por ley. Entonces ahora se lo hace por ley. Ley especial. No. Es una ley especial. ¿Por qué es una ley especial? Porque debe ser sancionada por una mayoría especial. Las leyes normalmente comunes se sancionan por simple mayoría. O sea, la Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Bueno, tomemos que si votan 130, ya está en mayoría. No tengo exactamente la, a ver, la mitad de 257 debe ser 125 y 2 y 1 y 2, 127 está. 127, ¿no es cierto? Ya serían mayoría y así se sancionan las leyes comunes. Bueno, 128, 129, ser más preciso. Bueno, entonces, así se acciona. Ahora, la ley de reforma no. Se tiene que sancionar por una mayoría especial que es 2 tercios de los miembros. ¿Dónde dice 2 tercios? ¿Quién dice 2 tercios? Ahí miren, la Constitución dice la necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 al menos de sus miembros. O sea, la Constitución dice que esa ley debe ser sancionada con los 2 tercios de los miembros y no con la simple mayoría. 2 tercios de los miembros. Y ahí les preguntaré yo, ya saben chicos, todas las preguntas que estoy haciendo yo aquí son las que yo les voy a hacer a ustedes en el examen. Les preguntaré, 2 tercios de la totalidad de los miembros que están en ejercicio, ¿cuáles serían los miembros en ejercicio? Y puede ser que la Cámara de Diputados, por ejemplo, tiene 257 miembros en total. La Cámara de Senadores tiene 72 miembros en total. Bueno, podría ser que alguno está de licencia, por ejemplo, entonces no está ejerciendo, está de licencia por enfermedad, por lo que fuera. Podría ser que alguno ha muerto y todavía no se lo ha reemplazado. Entonces, no está en ejercicio. Y puede ser, bueno, entonces, y puede ser miembros presentes, o sea, los que están hoy dando quórum. El quórum, ustedes saben que es más de la mitad. O sea, si hubiera 37 senadores, ya hay quórum. Entonces, 2 tercios de 37, no. 2 tercios de los miembros en ejercicio. Ni de la totalidad, ni de los presentes. 2 tercios de los miembros en ejercicio. Es una ley
que tiene demasiada importancia porque está iniciando el proceso de reforma constitucional, entonces debe tener una mayoría agravada, 2/3, y además de la máxima representatividad posible, que sería justamente los miembros del ejercicio. Entonces, chicos, primera etapa ante el Congreso declara la necesidad de la reforma mediante una ley. Esa ley es especial porque debe ser sancionada con los 2/3 de los miembros. ¿De qué miembros? De los miembros en ejercicio. Ni de la totalidad, ni de los presentes. Y esa ley además debe decir si la reforma es parcial o total. Si es parcial, debe decir qué artículos son declarados necesitados de reforma. Sí, ahora pregúnteme lo que quiera. Los 2/3, o sea, tendría que ser el 100% de las personas presentes en ese momento tendrían que dar el ok, sería. Si estuvieran presentes en la sesión esa los 2/3, tendría que ser por unanimidad. Eso es lo que usted me pregunta. Sí, No es exacto. A ver, le hago, ya, es más o menos así, pero no es exacto. Le explico. Yo le he dicho que la totalidad son, a ver, vamos a poner el ejemplo de senadores que los números son más chicos. La Cámara de Senadores tiene 72 miembros, ¿no es cierto? Esa sería la totalidad. Los 2/3 de 72, ¿no es cierto? A ver, vamos a sacar los 72. 48, profesor. Bien, gracias, ahí está. 48. Necesita 48 senadores. Eso es los 2/3 de la totalidad. Pero podría ser, ese sería el quórum. Hay reunidos 48 senadores. Empieza la sesión y hay reunidos 48. 2/3 de la totalidad. Bueno, resulta que hay, hay dos que están de licencia o dos que han fallecido y todavía no han sido reemplazados. O sea, la Cámara tiene en ejercicio 70. Entonces, el voto que requiere es 2/3 de 70, no 2/3 de 72. Entonces, están presentes, me dijo 48, ¿no? Me dijo. Sí, profe. Sí, 48. ¿Cuánto sería 2/3 de 70? Y Algunos lo dos saben. tercios de 70 no tendría un número justo, digamos. No importa, Pero le sale fracción, estaría dígame, tanto y medio. 46 o 47. 46 y medio sería. Sí, Bueno, 47, porque no se puede partirlo al claro. senador. Entonces, 47. Entonces, fíjese, hay una diferencia en la pregunta que me hizo inicialmente. Hay una diferencia entre 2/3 de la totalidad y 2/3 de los miembros en ejercicio. 2/3 de la totalidad es 48 y 2/3 de los miembros en ejercicio serían 47. Entonces, en el caso de que estuvieran reunidos 2/3 de la totalidad, 48, la votación tendría que ser 47-1, y ahí ya se podría sancionar. Muy hipótesis de laboratorio. Así que más o menos, dígalo como usted lo ha pensado. Si hay 2/3 de los miembros, tiene que ser por unanimidad. Si esa era su pregunta. ¿Está bien? sí, profe, muchas gracias. Profe, y debe ser el 2% de cada cámara, ¿verdad? No le entiendo. ¿Cómo? Debe ser. O sea, debe estar presente en los 2/3 de ambas cámaras por separado. O sea, 2/3 de la Cámara de Diputados y 2/3 de la Sí, Cámara de sí, sí, es Senadores. por separado. Exactamente. Es por separado. Correcto. O sea, como es una ley, ¿no? A ver, lo voy a poner porque es importante eso que le aclaro. Como es una ley, chicos, las leyes es una ley, es especial por la mayoría que se necesita, pero es una ley. Las leyes
sea que se reúnen todos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que elegir presidente, en el caso de la cefalía, se reúne en la Asamblea Legislativa. Cuando el presidente, no sé si han visto, cuando el presidente jura su cargo, también está en la Asamblea Legislativa. Lo mismo cuando el presidente va cada año a dar su discurso inicial, está en la Asamblea Legislativa. Pero para dictar la ley de reforma, cada Cámara sesiona y aprueba por separado. Con lo cual hay 2/3 de cada Cámara, como bien lo ha dicho la señorita. ¿Está bien? ¿Está entendido? ¿Está claro? 10, profe. ¿Se Sí, entiende? profe. Sí, profe. Bueno. Seguimos ahora. Fíjense, chicos. Si yo les preguntara, a ver, ¿quién reforma la Constitución? ¿El Congreso? No, 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 no. ¿Pero cómo? ¿No me he dicho recién que estamos en el Congreso? No, no. El Congreso lo que hace es, bien metido aquí, declara la necesidad de la reforma. O sea, el Congreso dice, es necesario reformar la Constitución. Y dirá si es necesario reformarla entera o es necesario reformarla parcialmente. O sea, y si es parcial, dirá, es necesario reformar artículos 8, 10, 14, 27, etc. Pero no reforma. El Congreso no reforma. Declara la necesidad de la reforma, pero no reforma. Pasamos entonces para la reforma propiamente dicha, pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa se realiza ante otro órgano distinto que se llama Convención Constituyente. Órgano distinto del Congreso. El Congreso declara la necesidad de la reforma y de ahí pasa a la Convención Constituyente, que es el órgano que reforma o no reforma. La Convención Constituyente, ahora vamos a ver, es soberana. Puede reformar o no reformar. Pero ese es el órgano que hace la reforma, no el Congreso. Esto tiene que quedar bien claro en la mente de ustedes. El órgano que reforma es distinto. Ya hemos visto que nuestra constitución es rígida. O sea, reforma un órgano distinto del que hace la ley. El que hace la ley es el Poder Legislativo y el que reforma es Poder Constituyente, que está a cargo de una convención constituyente. Miren, chicos, ahí lo dice el artículo 30, pero no se efectuará, o sea, se efectuará por una convención convocada al efecto. Esa se llama convención constituyente. Y ahí viene, miren, ¿qué número tiene? O sea, a ver, esa convención, ¿cómo está formada? ¿Qué número de personas? ¿Cómo se elige? Nada, no hay ninguna norma constitucional ni legal dictada para eso. Todo se hace en base a la costumbre, ahí funcionando de nuevo como fuente inmediata del derecho constitucional. Esa ley de reforma que saca el Congreso dirá entonces que se convoca al pueblo argentino a elegir convencionales constituyentes. ¿En qué número? El número es igual, todo esto es costumbre, chicos, al número de miembros que cada provincia envía al Congreso. Santiago del Estero envía al Congreso. A ver, ahí me paro porque me gusta saber cuántos diputados nacionales tiene Santiago del Estero, chicos. ¿Alguno me contesta? 7, puede ser. Bien, muy bien. Y 7. 3 senadores. 3 senadores. 7 diputados nacionales. Y serían 10 Muy bien. representantes en total. Exacto. Para... A ver, chicos. Mis alumnos, ustedes son alumnos de la universidad. O sea, son, ya les he dicho esto y lo van a escuchar cada rato, son esa mínima, pero pequeñísima parte de la población del pueblo que han accedido a los estudios superiores. O sea, ustedes han accedido a los estudios universitarios. Entonces, ustedes son la parte de la población que sería
la que más sabe, más ilustrada. Entonces ustedes no pueden dejar de saber, ¿no? Ustedes no pueden dejar de saber cuántos representantes tiene vuestra provincia en el Congreso de la Nación. O sea, cuántos diputados nacionales y cuántos senadores. Eso tienen que saber. Tienen que saber cómo se eligen, justamente lo estamos por elegir ahora. Dentro de unos días son las pasos, después son las generales. Tienen que saber cuántos vamos a elegir, cuántos diputados nacionales estamos por elegir. Pregunto. Tengo 90 alumnos en la clase. A ver si alguno de los 90 sabe. Preguntado, profe. ¿Cómo? ¿Qué pregunta? Preguntado. ¿Cómo? Ajá, ¿qué ha preguntado? ¿Qué he preguntado? ¿No se escucha? ¿No se me escucha bien? Sí, ¿cómo? No sé, ¿qué es lo que ha preguntado? No Por lo he eso escuchado bien. no se ha escuchado lo que he preguntado. Ajá, Pregunto, sí, ¿sí o no? sí. Sí que sí se ha escuchado. He No, que preguntado, no le he escuchado lo que ha preguntado. Digo, si ¿cuántos lo puedes diputados repetir. vamos a elegir ahora? Ah, bien. Profe, Sí. 40 puede ser que hay que elegir. 40 Eh, diputados. bueno, ve, ahí está, ve. Mire cómo tenemos que tener claro, ¿no? ¿Cuándo son las pasos? ¿Alguien sabe cuándo son las pasos? El 12 El de 12 de septiembre. septiembre. ¿Cómo? Entonces, El septiembre. 12 El de 12. septiembre. 12 de septiembre. O Sí, sea, el otro domingo. claro. Van a ir ustedes y van a elegir 40 diputados. Eso están por hacer. No, yo voy a elegir uno. Uno. O sea, usted tiene una lista de 40 y va a elegir uno. ¿Cómo va a ser para elegir uno si la lista tiene 40? No, que las boletas vienen dirigidas por los partidos y cada partido tiene una determinada cantidad y mediante el sistema de Hunt se va eligiendo en proporción a la cantidad de votos que ha recibido cada partido. A ver, escúcheme. Ustedes van a entrar al cuarto oscuro, ¿no es cierto? Que ya sabemos que no es oscuro, así que no lleven ni interno. Van a entrar al cuarto oscuro. Ahí en el cuarto oscuro hay las boletas. Ustedes toman una boleta. La boleta, según lo que ustedes me acaban de decir, tiene 40 candidatos. Toman la boleta. ¿Cómo van a hacer para elegir uno? Con alumno de costo yo voy a elegir uno. ¿Cómo hace para elegir uno si la boleta tiene 40? ¿Qué mete dentro del sobre para meter dentro de la urna? ¿Qué lleva un papelito y anota? De todos estos 40 elijo uno. Doblo el sobre, el papelito que he llevado, lo meto en el sobre y lo meto en la urna. ¿Eso va a ser? Pregunto. No, no. No ha de No, ser. profe. Santiagueño. No ha de ser. Chicos, Tres son, profe. ¿ah? Tres son las que se eligen. 3 son. Pero no tenemos 7. Se 3 serían eligen de los, mitad. 3 serían los Una nacionales, elección los se que eligen los Se ¿no? eligen en su... y otra elección 4. Bien, muy bien. Bueno, vamos a aprender. Ya vamos a aprender bien, chicos. Eso no sea problema. Ustedes van a aprender bien. A ver, me contesta. Profe, me he confundido. Claro, no, hubo un alumno que dijo, Yo. y él se confunde con los provinciales. Los diputados, yo les he enseñado que hay un Estado nacional, un Estado provincial y un Estado municipal. Les he enseñado que hay Poder Legislativo Nacional, el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Les he enseñado que hay un Poder Legislativo Provincial, Cámara de Diputados unicameral de la provincia. Y también hay un Poder Legislativo Municipal, que son los concejales, Consejo Deliberante. Entonces, ahora, Santiago, Profe, disculpe. sí,
¿Le puede decir que apague el micrófono, decir que Bruno, que Alguien tiene abierto el micrófono, no sé quién. no se escucha nada, profe? Sí. Por favor, hay un alumno que tiene abierto el micrófono. No sé quién es. Ahí está mejor, ¿estamos bien? Está bien. Sí, profe, ahí está. Sí, profe. Bueno, nosotros este año en Santiago vamos a elegir diputados provinciales también, pero no en las PASO solamente se eligen autoridades nacionales, ¿no? Además las PASO son internas, ya les voy a explicar bien eso. Nosotros tenemos 7 diputados nacionales y la Cámara de Diputados se renueva por mitad cada 2 años. Entonces, cada provincia debe renovar la mitad de sus diputados cada 2 años. Como Santiago tiene 7, la mitad sería, como decíamos recién, 3,5. Como no lo podríamos cortar al diputado, o sea, elegir medio diputado, entonces, una vez, una renovación, toca renovar 4 y otra vez toca renovar 3. Esta vez toca renovar 3. Por eso, ahora en las PASO, vamos a elegir primarias, son las PASO, o sea, cada uno va a votar dentro de cada partido, del partido de su preferencia, va a elegir 3 que querría que fueran los candidatos que van. Después en octubre ya se van a votar entre los diferentes partidos, hay que elegir 3 también. Entonces los que se eligen son 3 porque estamos eligiendo la mitad y esta vez tocó 3. También en octubre vamos a votar mediante otra boleta, vamos a votar los diputados provinciales, que ahí va a haber 40 elegidos. Y también va a haber una tercera boleta, que es la de gobernador. Santiago elige este año gobernador de la provincia. Entonces vamos a tener 3 boletas en octubre. Una de diputados nacionales, otra de gobernador y otra de diputados provinciales. Ya les voy a ir enseñando eso. Pero por el pronto me interesa que lo vayan teniendo bien claro en la cabeza. El otro domingo, no está tan lejos, van a entrar y van a encontrar las boletas de las PASO, o sea, votan internamente dentro de cada espacio político. ¿Quién? Primero, ustedes ya van pensando qué espacio político quieren votar. Si quieren votar el frente este, el partido este, el quieren. Y dentro de ese espacio político, de ese frente, ¿a qué candidatos querrían votar? Esa sería la elección de los dos. ¿Me quieren preguntar algo? ¿Les queda claro? Igual, de esto vamos a hablar mucho, ¿no? Yo quiero que mis alumnos sepan perfectamente qué es lo que van a votar y todo, porque ustedes son, repito, la universidad. O sea, ustedes son las personas que han accedido a la educación universitaria. Bien, entonces, como bien lo dijo la alumna recién, la convención, cada provincia manda a la convención, elegido por el pueblo, un número igual al de los miembros de cada provincia, manda al Congreso. Santiago, 7 diputados nacionales, como dijo la alumna, más 3 senadores, son 10. O sea, Santiago envía a esa convención 10 convencionales constituyentes, que se lo elige igual que se eligen los diputados nacionales. O sea, como vamos a elegir en octubre 3 diputados nacionales, igual se elige por el sistema proporcional DONT, ya les voy a enseñar los sistemas electorales, así se eligen los 10 convencionales constituyentes que la provincia de Santiago del Estero van. ¿Quién lo elige? El pueblo, igual que vamos a votar diputados, un día somos convocados a elegir convencionales constituyentes, eso pasó en 1994, o sea, no tan lejos, digamos. Fue un día domingo, así como vamos a ir el otro domingo y como vamos a ir en octubre, el pueblo van a ir a las mesas de votación y van a entrar y ahí va a haber boletas de convencionales constituyentes, se eligen y eso forma la convención constituyente, que se reúne en un lugar determinado y trata la reforma de la Constitución. Esa es la segunda etapa. Y ahí esa convención entonces decide si reforma o no reforma, y si reforma entonces decide cómo va a ser la nueva norma constitucional. O sea, por ejemplo, en la última reforma, el Congreso, entre otras normas, declaró la necesidad de la reforma del artículo tal que decía que el presidente de la Nación duraba 6 años y no podía ser reelegido sino con intervalo de un periodo. Bien, esa norma fue la convención,
cambió esa norma y dijo que el presidente se iba a durar 4 años y que puede ser reelegido para un periodo consecutivo inmediato y después, para poder ser de nuevo presidente, debía dejar pasar un periodo. Eso se cambió en 1994. Entonces, ¿quién cambió? La convención. El Congreso, ¿qué dijo? Hay que cambiar la duración del presidente y la reelección. Y la convención dijo, la voy a cambiar y la voy a cambiar de esta manera. Así funciona el sistema. Yo por eso les pongo, ¿no? Les pongo, dice el programa, qué facultades y qué límites tiene esa convención. Y esa convención puede reformar o no reformar los artículos que han sido declarados en estado de reforma por el Congreso, mediante la ley. Ahora, no puede reformar, y esto es muy importante, no puede reformar otros artículos que los que han sido declarados necesitados de reforma. No puede reformar otros artículos que eso. O sea, repito, si la ley dice que puede reformar, si la ley del Congreso dice, se declara la necesidad de la reforma de los artículos 7, 9, 11, 16, no puede venir la convención y reformar el artículo 8, el 10, el 13, no puede. Solamente puede reformar los que el Congreso ha declarado necesitados de reforma. Ahora bien, los reforma si quiere y si no quiere, no lo reforma, es soberano. ¿Se entiende eso? ¿Todo eso está bien entendido? Sí, profe. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno. Ahí también el programa les pide, chicos, el punto que sigue, ahí el programa les pide cuáles son las diferentes reformas. Tenemos en la historia constitucional argentina, tenemos todas 6 reformas, 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994. La de 1860 se produce cuando se incorpora a Buenos Aires. Ustedes saben que Buenos Aires en 1853, cuando se sanciona la primera constitución reunida en el Congreso de Santa Fe, Buenos Aires no estaba, se había separado de la Confederación, o sea, no forma parte de las provincias que sancionan la constitución. Después, estudiar historia, luego de la batalla de Cepeda, de la segunda batalla de Cepeda en nuestra historia, entonces se firma el Pacto de San José de Flores, y como consecuencia del Pacto de San José de Flores, Buenos Aires se incorpora a la Confederación. Y para incorporarse se hace la reforma de 1860. Después, en 1866, se reforman nada más que 2 o 3 artículos, y así son. Yo el contenido de las reformas, chicos, lo he desarrollado bien cortito y bien fácil en los apuntes, que como les dije al principio de la clase, los voy a subir inmediatamente, ¿no? Ya al aula virtual para que ustedes lo tengan allá y lo puedan seguir de la clase. O sea, ahí están, no perdamos tiempo dando cada reforma, pero ahí están. Si me quieren preguntar algo de las reformas, lo contesto ya mismo. ¿Me quieren preguntar algo? Escucho. Pregúntenme ustedes todo el tiempo. ¿Está todo bien? Bueno. Bien, chicos. Entramos entonces en el último punto de la bolilla, que es la supremacía constitucional, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que son ya 12:40, ¿no? Entonces, a mí me gustaría darlo este tema, por de pronto que les quede la definición, ¿no? Yo ahora en esta semana le voy a subir al aula virtual, ¿no? Yo les voy a subir al aula virtual el apunte y la diapositiva, los dos en PDF como hemos quedado,
que les quede claro la definición, ¿no? Ustedes ya van teniendo una idea de que el orden jurídico está establecido por normas que tienen distintas jerarquías. Ya hay normas de jerarquía superior y normas de jerarquía inferior. Que las normas de jerarquía inferior se deben adecuar a las normas de jerarquía superior. Y si no se adecuan, son nulas o sea inválidas. Entonces, eso es lo que se llama el principio de supremacía constitucional, que se define mediante esa definición que está en la diapositiva. Es un principio en virtud del cual ningún acto contrario a la Constitución puede ser válido. Y la discrepancia entre normas de distintos rangos debe ser resuelta a favor de la jerárquicamente superior. Entonces tenemos dos partes, digamos. Por un lado, la adecuación de todas las normas a la Constitución. Y por otro lado, la adecuación de cada norma inferior a la norma superior dentro del orden general. Esa sería la supremacía, ¿no? En la primera parte, es lo que me interesa que en primer lugar me metan en la cabeza, ustedes tienen que pensar que todas las normas, he dicho, se adecuan a la Constitución. ¿Cuáles serían todas las normas? Las leyes, los decretos, las resoluciones, las sentencias, los contratos entre las personas, etcétera, etcétera. Todo lo que signifique una norma, o sea, regla de conducta de observancia obligatoria, debe adecuarse a la Constitución. Esa sería la primera parte. Eso sería lo que marca la primera parte. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Está claro? Estoy presentando el tema todavía. ¿Está claro? Sí, profe, se entiende muy Sí, bien. profe. Claro, me alegro porque miren que eso es clave, ¿no? Uno lo tiene que meter bien en la cabeza porque eso sería la columna vertebral, el núcleo del derecho constitucional, ¿no? El hecho de establecer que la Constitución es suprema. Bien. Y después, lo segundo es, la misma Constitución establece jerarquía de normas, o sea, establece cuál es el orden jerárquico de las normas. Aquí está, miren chicos, ya les voy a ampliar en la próxima clase. Aquí está el orden jerárquico. O sea, en la máxima jerarquía, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Por debajo de ellos, los tratados internacionales. Por debajo, las leyes de nación. Por debajo, las normas provinciales. Esa sería la jerarquía. Entonces, en primer lugar, tratados internacionales, leyes, normas provinciales deben adecuarse a la Constitución. Esa sería la primera parte de la definición. O sea, hasta donde dice puede ser válido. Y la segunda parte, discrepancia entre normas de distintos rangos, sería, por ejemplo, una discrepancia entre una ley provincial y una ley nacional. La discrepancia entre la ley provincial y la ley nacional, que son normas de rango inferior, de distintos rangos, debe resolverse a favor de la jerárquicamente superior, en este caso la ley nacional. Eso como primera presentación. Ahí me detengo y paro. Pregúntenme lo que quieran aquí, porque esto es, tengo que avanzarlo mucho más minuciosamente. Profe, Sí. tengo una pregunta sobre esto de la discrepancia. ¿Cómo se explica o qué interpretación tiene acerca de los decretos de necesidad y urgencia de la cuarentena, que muchos decían que eran inconstitucionales, otros dicen que sí está, que va, que sí lo permite la Constitución? ¿Qué explicación tiene eso? Bien. A ver, primero, la Constitución permite los decretos de necesidad y urgencia, o sea, esa sería la primera parte de su pregunta. ¿Permite los decretos de necesidad y urgencia? Sí. O sea, la Constitución tiene previsto, usted abra la Constitución, vaya al artículo 99, inciso 3, ¿no? Y ahí van a ver que, que el presidente puede, en caso de necesidad y urgencia, como le decía recién, o sea, en caso de que no haya más remedio, se encuentre el país en un estado de emergencia, límite, y en segundo lugar, que no haya tiempo, urgencia, para
esperar el trámite normal de las leyes. En ese caso, entonces, el presidente puede ejercer facultades legislativas, o sea, puede dictar una norma que en situación de normalidad debiera ser sancionada por ley, pero que en situación de anormalidad, que sería necesidad y urgencia, puede hacerlo el presidente y inmediatamente le tiene que mandar ese decreto al Congreso para que el Congreso lo apruebe o lo derogue. Entonces, ¿puede dictar decreto de necesidad y urgencia? Sí. Segundo, ¿el decreto de necesidad y urgencia de la cuarentena concretamente es constitucional o inconstitucional? Bueno, eso, a ver, ese decreto ha establecido límites a la libertad personal. Por ejemplo, he dicho no puede salir de la casa todo el día. Hablamos de la cuarentena estricta. O sea, nosotros tenemos un derecho que dice que los habitantes pueden entrar, permanecer, transitar y salir libremente. Y en este caso no podríamos ni siquiera salir de la casa libremente, ¿no? Entonces, eso, para analizar si eso es constitucional o inconstitucional, yo ya le voy a enseñar ampliamente esto. Le doy una primera opinión porque usted me lo preguntó. Para determinar si es constitucional o inconstitucional, lo que hay que aplicar es un principio que le mencionaba al comienzo, que es el principio de razonabilidad, que lo vamos a estudiar mucho también. ¿Está bien o está mal? ¿Es proporcionado? ¿Es, digamos, es necesario? O sea, todo eso hay que analizar. Y usted va a ver que, ustedes van a ver que hay diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque la opinión dependerá de lo técnico. ¿Es necesario que la gente quede en cuarentena estricta, que no puede salir a casa para evitar la circulación, o no es necesario? O se pudo haber evitado de otra manera, o se pudieran adoptar otras medidas más eficaces. De eso va a depender que sea constitucional o inconstitucional. Si esto es el decreto de la cuarentena. Otra cosa, otro debate que también se lo voy a contar minuciosamente, cuando tengamos tiempo, ¿no? Es si eso es delito o no lo es, que se ha vuelto a poner ahora en tela de discusión con motivo de la reunión del puntero ¿no es cierto? Porque ha funcionado hasta ahora siempre como delito. Usted hacía una reunión, usted circulaba, volvían uno a la casa cuando fuera de horario y ahí nomás era detenido, le secuestraban el auto, lo detenían. ¿Por qué? Porque estaba cometiendo un delito. Hacía una reunión que, bueno, que se ha dado de llamar clandestina, digamos, o sea, prohibida, y era delito, o sea, toda la gente detenida, los autos secuestrados, etcétera, etcétera. Eso es otro debate, o sea, si es delito o no es delito. Primero, si es razonable o no, o sea, si es válido o no, y si es delito o no es delito. Todo eso yo les voy a ampliar, pero por el pronto le doy esa. El decreto de necesidad de urgencia es válido en el sentido de que existe el decreto de necesidad de urgencia previsto en la Constitución, artículo 9.3. Después, la cuarentena será constitucional o inconstitucional según si es proporcionada o no, o sea, si es razonable. Y en tercer lugar, si es delito o no, ya se lo voy a explicar minuciosamente qué significa eso. No sé si eso le aclara la duda. Prometo, por supuesto, expandirme en esto por más tiempo, ¿no? Ahora ya tengo que terminar la clase. Sí, ¿Está profe, bien? muchas gracias. Bien. Bueno, chicos, no les quiero quitar el tiempo porque yo lo que hago es la doy entera y bueno, les quito el video. No les quiero quitar más tiempo. Ha sido un placer, como siempre, tener clase con ustedes. Ojalá que pronto podamos tener presencial. Tengo fe, esperanza en que así será y podamos vernos y preguntar directamente. Entre tanto, lo que intento es hacerle esto eh, lo, lo más fácil posible, de subirlo